el hombre que era celoso en su religión judía, luchó contra los obstáculos contra los cristianos hasta encontrarse cara a cara con Cristo, ciertamente un día lleno de emociones abrumadoras. Pero ¿qué pasaría si le dijera que este encuentro transformador fue uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo antes de convertirse? Saulo, un fariseo fanático, persiguió sin piedad a los seguidores de Jesús, hasta que, en un camino remoto hacia Damasco, sucedió lo inesperado. Una luz deslumbrante del cielo lo envolvió, y escuchó una voz resonante. Era la de Jesús resucitado haciendo una pregunta impactante. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Sin saber con quién hablaba, respondió con temor: «¿Quién eres, Señor?». El shock que seguiría cambiaría toda su visión del mundo. El hombre que creía haber vencido al Nazareno descubre que está vivo, glorificado a la diestra de Dios. A partir de ese momento, su trayectoria se transformó de una manera inimaginable. Saulo entiende que perseguir a los discípulos de Jesús era lo mismo que atacar al Señor mismo. Testigos confusos y un protagonista ciego y hambriento componen este intrigante episodio. El verdadero viaje acaba de comenzar para el orgulloso fariseo que ahora es conducido ciegamente a Damasco. ¿Qué le espera a este hombre que encontró la luz en el lugar más sorprendente? Descubra el desenlace de esta poderosa historia que resalta uno de los puntos más fuertes y enigmáticos de la Biblia: la transformación radical de un perseguidor en apóstol. Ciego durante 3 días, durante ese tiempo no comió ni bebió. Hechos 9, versos 10 al 14, narra que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo: «Ananías». Y Ananías respondió: «Aquí estoy, Señor». Entonces el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque estaba orando y ha tenido una visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y imponiendo las manos sobre él para que recobre la vista». Pero Ananías respondió: «Señor, he oído hablar de este hombre y del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invoquen tu nombre». Es fácil imaginar el impacto que tuvo esta noticia en los cristianos que vivieron, y más aún sabían que Saúl estaba en camino para capturarlos. Habían orado pidiendo la intervención divina y tal vez se atrevieron a orar por la conversión de Saulo. Ahora, se enteran de que el más implacable perseguidor se ha convertido a la fe cristiana. Parece increíble. Pero el Señor le dice a Ananías: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa». El Señor tenía planes maravillosos para Saúl. Lo eligió como instrumento para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl también enfrentaría un gran sufrimiento en el nombre del Señor. Saulo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, pero también predicaría a su propio pueblo, sufriendo una severa persecución. En Hechos 9, versos 17 y 18, Ananías salió y entró en la casa, impuso sus manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que te recuperes tu vista». Inmediatamente el Espíritu Santo cayó como escamas de pez de los ojos de Saulo, y recuperó la vista. Se puso de pie, fue bautizado, y Ananías mostró plena comunión con el nuevo converso, tratándolo como a un hermano y explicándole el propósito de su visita. Esta es una conmovedora demostración de la gracia y el amor que los cristianos están llamados a mostrarse unos a otros. Es importante recordar que Saulo recibió el Espíritu Santo mediante la imposición de manos por parte de un discípulo relativamente inexperto, como describen los comentaristas a Ananías. Marcos comprobó la conversión de Pablo. Primero encontró al Señor y escuchó su voz. Recibió una revelación divina que lo convenció y lo transformó en un humilde buscador. Segundo, sintió un deseo ardiente de obedecer al Señor y hacer su voluntad. Tercero,
comenzó a orar. Cuarto, fue bautizado. Quinto, unidos en comunión con el pueblo de Dios. Sexto, comenzó a testificar poderosamente. Séptimo, creció en gracia. Hechos 9, versículo 22. Pero Saulo continuó aumentando en fuerza y confundiendo a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. El libro de los Hechos nos enseña lecciones valiosas, y una de las más importantes es que la obra de testificar no fue confiada a una clase especial como los sacerdotes o el clero, sino a todos los creyentes como sacerdotes reales. Habla de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, para anunciar las virtudes del que llamó, sacaros de las tinieblas a su luz maravillosa. El sacerdocio de todos los creyentes no significa que todos estén calificados para predicar o enseñar públicamente, sino que todos pueden adorar y ser testigos. Saulo fue acogido en los hogares y en los corazones de los discípulos, y en las sinagogas proclamó abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios. Su mensaje dejó perplejos a su audiencia judía, porque antes lo habían escuchado como alguien que odiaba el nombre de Jesús, y ahora estaba enseñando que Jesús es Dios. Durante el tiempo que pasó en Arabia, Saulo reflexionó sobre los grandes acontecimientos de su vida, especialmente el Evangelio de la gracia de Dios que le había sido dado. Cuando regresó a Damasco, logró confundir a los judíos en las sinagogas, demostrando que Jesús es el Mesías de Israel. Esta provocación los enfureció y conspiraron contra la vida de aquel que solía ser su campeón, pero que ahora era considerado un apóstata y traidor. Saulo escapó siendo bajado, en una gran cesta, a través de un agujero en la muralla de la ciudad, de noche. Es fascinante que no haya comenzado su obra misional de inmediato y que rápidamente haya despertado la ira. Pablo provocaría odio donde quiera que predicara, especialmente entre los judíos. La preparación de Pablo para el ministerio fue emocionante. Le tomó 13 años después del llamado de Dios para comenzar lo que Dios le asignó. Esto sería una sorpresa para muchos de nosotros hoy en día, ya que normalmente tenemos prisa por empezar. Pablo era una persona única. Fue llamado por Jesús, al igual que los demás discípulos. Entonces apareció un hombre llamado Bernabé. Bernabé era un buen hombre. Fue quien puso en contacto a Saulo con los cristianos en Jerusalén, y así pasó Pablo los 13 años posteriores a su llamado. Estuvo 3 años en Arabia pensando en todo, y luego otros 10 años en su ciudad natal hasta que se confirmó. Recibió un doble llamado, tanto del Señor como a través de la iglesia. Por ello, partió con un doble propósito. Entonces Bernabé y Saulo salieron a difundir el mensaje de Dios. El primer objetivo de Pablo fue difundir la palabra por todo el noreste del Mediterráneo, hasta la capital del imperio. Él y Bernabé se propusieron hacer precisamente eso. Comenzando en Chipre y luego regresando al continente, el plan de Pablo era formar un grupo de cristianos en cada ciudad importante y luego seguir adelante tan pronto como pudiera. No intentó visitar todas las ciudades que encontró. Iría al centro de una provincia y fundaría una iglesia. Luego la iglesia se encargó de evangelizar por sí sola y esta estrategia resultó ser muy exitosa. No trató de difundir la palabra de Dios solo, sino que plantó una iglesia viva y dijo: «Ahora evangelizas esta provincia, yo sigo adelante». Pablo dice en la carta a los romanos que su ambición no era trabajar donde ya había trabajado otro. Buscó abrir nuevos caminos en territorio inexplorado, empujando cada vez más fuerte, cruzando mares y así, por primera vez, el evangelio llegó a Europa. Desde entonces, Europa nunca ha vuelto a ser la misma. Pablo fue azotado muchas veces, casi hasta la muerte. Fue apedreado y dejado morir después de fundar iglesias y seguir adelante. Tenía que seguir con su trabajo y cuidar de todos ellos, y lo hacía a menudo. Regresaría a estas iglesias de grupos pequeños un año después de haberlas fundado,
y luego podría nombrar ancianos en cada lugar. Y una vez que un apóstol nombraba ancianos, su trabajo estaba hecho. Otra forma en que se mantuvo al día con el trabajo fue escribiendo cartas, y es por eso que tenemos cartas en el Nuevo Testamento. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, destacan 3 puntos. En primer lugar, la gran motivación de su vida fue Cristo. No hay duda de que Pablo vivió absolutamente para Cristo desde el día que lo encontró en Damasco. Quedó totalmente absorto en Jesús. Por eso dijo que si moría, estaría mejor. Pablo se refería a sí mismo como un siervo de Cristo y a menudo comenzaba sus cartas diciendo: Pablo, apóstol y siervo de Jesús. Ser un sirviente en el mundo antiguo era algo que era despreciado, ya que pertenecía completamente a otra persona. No tenía tiempo, ni dinero, ni nada propio. Era completamente propiedad de alguien. Pero Pablo se llamó a sí mismo esclavo de Cristo, y al mismo tiempo se consideraba un embajador de Cristo. Esta era una combinación interesante de estatus alto y bajo. Él era un esclavo, pero también es un embajador y estaba orgulloso de ser un embajador y al mismo tiempo feliz de ser un esclavo. La segunda gran motivación en su vida fue el Evangelio. Pablo haría cualquier cosa para contarle a la gente acerca de Jesús, y es por eso que encontró placer incluso en lugares terribles como la prisión. Incluso cuando estuvo encadenado a un soldado romano, lo vio como una oportunidad para difundir el Evangelio. Se alegró de decir que ahora había cristianos en la familia de César. Mientras estuvo en prisión, algunas personas a quienes no les agradaba tomaron su lugar y predicaron y se alegraron de que estuviera en la cárcel para poder usar su plataforma. Pero dice en Filipenses que escuchó que lo hacían por envidia y rivalidad, pero aún así dice: Aleluya, se está predicando el Evangelio. Imagine su enfoque, el Evangelio. Era un hombre que vivía para el Evangelio y decía que se lo debía a todos, como si hubiera descubierto la cura para una enfermedad. Lo veía como su responsabilidad, correr la voz, y se consideraba tanto para los judíos como para los griegos, por lo que era un embajador. Iba a cualquier lugar para contarle a cualquiera lo que Dios había hecho en Cristo. La tercera gran motivación en su vida fue la gracia. Pablo nunca pudo superar el hecho de que Jesús lo rechazó cuando se dirigía a arrestar a los cristianos. Simplemente no podía olvidar que era totalmente indescriptible, y que si Jesús le dijera lo que merecía, estaría en el infierno. Nunca lo superó, y eso es lo que Grace quiere decir: algo que simplemente no mereces, algo por lo que no tienes que pagar. Todo esto se resume en un versículo de Romanos donde Pablo dice que mientras éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, y por supuesto, esto también era cierto para él. Era un enemigo, usaba toda su energía para luchar contra Cristo, y Cristo dijo: Te usaré, serás uno de los míos. Esta gracia para él fue motivo de gratitud, y podemos ver que el motivo de gratitud estuvo detrás de gran parte del trabajo de este hombre. Estaba tan agradecido de ser tratado de manera tan contraria a lo que merecía que la gracia del Señor Jesús se convirtió en la motivación de su vida. Estas 3 cosas fueron las más importantes en la vida de Pablo: Cristo, el Evangelio y la pura gracia de Dios. 1/3 del Nuevo Testamento está escrito por él, o sobre él. Si juntamos el libro de los Hechos con todas sus cartas, descubrimos que más de 1/3 del Nuevo Testamento se centra en este hombre, Pablo. Ha tenido más en los últimos 2000 años de la historia de la Iglesia que cualquier otra persona excepto Jesús. Incluso se podría decir que tuvo mayor influencia en la historia europea que cualquier otra persona. Pablo comenzó como un misionero anticristiano, fue misionero antes de su conversión, pero desde el lado equivocado. Saúl creía que los cristianos eran peligrosos, sentía que eran la mayor amenaza a nuestra fe judía hasta el momento, y estaba decidido a luchar contra ella. Al final, esa misma pasión se utilizó para difundir el Evangelio.